Bien, no vamos a perder este hermoso espíritu, manténganse allí. Queremos dar gracias a Dios. Quiero dar aquí la bienvenida a mi cuñada y su esposo. Vienen de Greenville, qué bueno cuando nos visitan acá. Vamos a darles un aplauso a ellos, vienen de Carolina del Sur. Bien, qué bueno tenerles en el día de hoy. Muy bien, vamos a estar orando al Señor. Manténganse allí un momento, cierre ahí sus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que tome este momento especial. Cierre un momento ahí sus ojos. ¿Quiere usted levantar sus manos en acción de gracias por todo lo que Dios nos da? ¿Quiere usted mantener un momento? No sé si quiere darle acción de gracias a Dios por unos momentos. No sé por qué situación. Ahí cierre sus ojos un momento y diga al Espíritu Santo: gracias por este hermoso tiempo, porque tenemos tanto que agradecerte. Sabemos que hay tiempos a veces de abundancia, tiempos de suficiencia, tiempos de escasez, tiempos de dificultad, pero tú estás ahí, totalmente dispuesto a ayudarnos. Espíritu Santo, ayúdanos en esta hermosa mañana a recibir tu palabra, a recibir lo que tienes hoy para tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias por el aprendizaje de este año que termina. No sé cómo está cada uno, cómo han venido, cómo están, pero sé que tienes tantas cosas lindas para darnos. Señor, ayúdanos a estar listos para el 2016, dispuestos a seguir adelante. Todo te lo pedimos en tu hermoso nombre. Amén. Muy bien, ¿por qué no le damos un aplauso final al Señor por este tiempo lindo? Este tiempo final hermoso, por esta nación hermosa. Al final oramos por Colombia, porque sé que Dios tiene cosas muy lindas. Gracias por cada testimonio diferente, cada uno lo ve desde un punto de vista diferente. Pero vamos a ir a la palabra. Vamos a Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 14. Vamos a tomar allí este texto bíblico. ¿Me prestas por favor el apuntador? Allá Filipenses 4, 11 al 14. Bien, Pablo, hablando en esta carta a los filipenses, está allí tratando en un momento de llevarnos a una dimensión diferente, a una dimensión donde podamos entender sus propósitos. Y vamos a estar leyendo aquí Filipenses 4, tengan ahí su Biblia. Bien, nos dice Filipenses 4, 11 al 16. Algunos lo tienen en su pantalla, pero vayan a su Biblia. Dice: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por lo que ahora atravieso. Y quiero hoy dejar una enseñanza frente a lo que significa aprender a vivir. Y he llamado mi enseñanza, a ver, colócame el título, ¿dónde está el título? Aprendiendo a vivir los tiempos más anclados en la roca. Aprender a vivir no es fácil en un tiempo como estos, porque estamos rodeados de tantas expectativas, ¿cierto? De tantos sueños. El mundo, el sistema que nos vende de valores, nos lleva a tomar a veces decisiones y a veces no a aprender lo que es la vida. Pero Pablo aquí nos está llevando a reflexionar a qué es la vida, qué es lo que Dios desea para nosotros. Y en la primera parte él empieza a tocar un tema bien importante, y aquí está en el versículo 11 del capítulo 4. Y vamos a mirar cómo aprendemos en primer lugar a vivir la vida. Dice:
No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y miren aquí cuando hablamos de conformismo, porque he aprendido a estar contento, no conforme, que es diferente. Entonces, lo primero que vamos a entender para poder aprender a vivir en los tiempos, pero más anclados en Dios, en Cristo, lo primero que tenemos que aprender, número uno, es que la vida tiene estaciones. La vida tiene diferentes estaciones. Y voy a leerles una historia interesante para entender qué significa esto de que la vida tiene estaciones. Dice, había un hombre que tenía 4 hijos. Él buscaba que ellos aprendieran a no juzgar las cosas tan rápidamente. Entonces los envió a cada uno por turnos a ver un árbol. ¿Un árbol de qué? De peras, que estaba a una gran distancia. El primer hijo fue en invierno. ¿En qué fue? ¿En qué estación fue? Fue en invierno. El segundo fue en primavera. El segundo fue en primavera. Y el tercero en verano. Y el cuarto, más joven, en otoño. Entonces el primero fue en invierno, el segundo primavera, tercero en verano y el cuarto en otoño. El primer hijo mencionó que el árbol, como fue en invierno, era horrible, doblado y retorcido. El segundo hijo dijo que no, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. ¿El segundo en qué fue? En primavera. El tercer hijo no estuvo de acuerdo. Él dijo que estaba cargado de flores, que tenía aroma dulce y se veía muy hermoso. Era la cosa más llena de gracia que jamás había visto. El último, entonces él fue en qué? En verano. Y el último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Él dijo que estaba maduro y marchitándose de tanto fruto lleno de vida y satisfacción. ¿Fue en qué? En otoño. Cuando todos ellos habían ido y regresado, el padre los llamó y juntos les pidió que describieran lo que habían visto. Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. Él les dijo a todos que no deben juzgar a un árbol o a una persona por solo ver una de sus temporadas. Y que la esencia de lo que son, el placer, el regocijo y el amor que tiene la vida puede ser solo la medida final cuando todas las estaciones han pasado. Esta historia nos muestra que la vida de todos los seres humanos pasa ¿por qué? Por esas 4 estaciones. Y pasa cíclicamente. Y a veces cuando vemos y escuchamos aquí los testimonios, ustedes vieron que aquí escuchamos los testimonios de ¿cuántas estaciones? ¿De cuántas? De las 4. Algunos aquí estaban diciendo que les fue bien, otros difícil, otros estamos pasando, otros lloraron, otros dijeron, y saben que nosotros podemos llegar y decir y juzgar, es que porque es pecador, es que eso le pasó. Lo que pasa es que no diezmó y entonces... Y es que de pronto es que se da cuenta con ese genio que se manda, por eso es que le pasa lo que le pasa. No, dile al que está al lado, dile, no, dile, no. Ustedes se han dado cuenta que a veces uno ve a las personas progresar, y el otro día el pastor Eber nos contaba que hay gente que en un momento dado usted lo vio, que compró su casa, su carro, compró una finca, y de pronto a los 2-3 años perdió todo. Y uno dice, ¿qué pasó? Pero lo primero que nos enseña Pablo es sabe vivir, y dice, yo sé vivir en contentamiento, viviendo las 4 ¿qué? Estaciones. Y generalmente uno piensa que va a ser feliz si hay las 4 estaciones. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos tuvieron de pronto una Navidad súper abundante? Muchos levantarían sus manos. Pero si otros dijimos, ¿y cuántos tuvieron solo lo necesario? Levantarían las manos. Pero si dijéramos, ¿cuántos en un momento no tuvieron una Navidad donde tuvieron que para comprar sus regalos y sus cosas? También otros levantarían la mano. Pero lo que Pablo nos aconseja es que vivamos en contentamiento, que es diferente, no conformes, contentos. Sé vivir, Pablo nos da el ejemplo como el Espíritu Santo vivía y venía. ¿Saben? Hace unos años, 2 años y medio aproximadamente,
el diciembre nuestro no fue muy bueno porque venía de 6 meses de convalecencia de mi enfermedad. No fue una Navidad tan agradable, pero esta Navidad fue tan diferente porque ya mi salud va retornando y estoy en un tiempo de verano, un tiempo diferente, un tiempo donde me acuerdo el tiempo que estaba viviendo, esos meses parecía un viejito con el respeto acá. Me sentaba, esos meses que estaba ahí, sentía un frío tremendo en los 4 meses que tuve que quedarme en casa y me arropaba con una cobijita. Y mi esposa me decía, papi, y lloraba y me decía, es que pareces un viejito. Y yo decía, Dios mío, con esta edad, y claro, parecía ya de casi 80, 90 años, con un frío total. Y uno dice, bueno, ¿puedo juzgar a alguien por su etapa que esté viviendo? Y no. ¿Puedo juzgar a alguien por la etapa que esté viviendo? No. Iglesia, cuando usted viene, tiene que entender que el cristiano tiene que vivir esas 4 etapas. Tiene que vivir etapas de ¿qué? De invierno, etapas de primavera, etapas de verano y etapas de ¿qué? De otoño. Esas 4 etapas tienen que venir en la vida todo el tiempo. Como parejas, ustedes saben que hay momentos donde la pareja vive etapas de primavera, ¿cierto? Que uno quiere y se siente uno enamorado otra vez y reverdece, pero hay días que uno pasa etapas de matrimonio como de invierno, que como que uno quisiera, ay Dios mío, etapas a veces de otoño, ¿cierto? Donde vemos que como que las cosas no andan, pero también hay etapas de verano donde uno siente que todo está en maravillas. Laboralmente, ¿vives tú las 4 etapas? También, etapas donde usted quiere, su etapa de invierno en la empresa, donde usted quiere irse, quiere renunciar, quiere cambiar, quiere hacer. Pero como hay tiempos también de otoño, donde usted ve que a veces las cosas están ahí a medias. Pero etapas de verano, donde usted ve frutos de su trabajo, pero también ve etapas de invierno, donde no ve frutos. ¿Cómo lo ve en su área personal? Igual. ¿Cómo lo ve en las áreas de salud? Igual. ¿Cómo lo ve en la área espiritual? Ahora que estaba diciendo Manuelito, por favor, porque si no hay, no hay quien me controle el tiempo. Y aquí los voy a tener 2 horas más. Bueno, me ayudas ahí con la hora porque no, el reloj se fue, no sé por qué. Bueno. Dice el Salmo 31, 15, dice allí, Reina Valera, ¿quieren leerlo juntos? En tu mano, ¿qué? Están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. David decía, en tus manos están mis tiempos. Y preguntamos, ¿qué tiempos? ¿Los tiempos de quién? Todos. Hay momentos donde nosotros creemos que Dios solo está en la estación de verano o en la estación de otoño, de primavera. Dios no está en la etapa de invierno, se ha ido, se fue. No, créanme que no. Ustedes notan cómo las 2 culturas son diferentes. La cultura de la Navidad de los gringos, ¿cómo es la cultura de la Navidad de los gringos? Fría, ¿de qué? De nieve. ¿Ustedes se han dado cuenta que nosotros relacionamos la Navidad con nieve? ¿Por qué no la relacionamos con verano? Porque realmente el verano, ¿dónde está? El verano es aquí, en el trópico. Cuando usted le hablan de Navidad en Colombia, ¿qué viene a su mente? Nieve, y eso no es así. Realmente la Navidad colombiana, ¿cómo es? Tropical como está este sol, ¿le fascina? ¿Se podrían imaginar Bogotá llena de nieve, cayendo esto? ¿Cierto que no? Cuando llega Navidad, Bogotá se divide en 2 partes. Una, antes del 24 y después del 24. Antes del 24, ¿cómo es Bogotá? Usted no puede andar y la gente... Y después del 26, ¿cómo se siente usted? Wow. Ayer relajaditos, ¿no? Esas avenidas, y uno todo tranquilo. Y usted se imagina el sol lindo de enero. ¿Cómo se imagina los primeros días de enero? ¿Se dan cuenta? Porque es mental. Los tiempos de Dios, todos los 4 estaciones en tu vida, Dios está ¿dónde? Ahí, Dios está ¿en dónde? En las estaciones de mi vida. Había una canción que me recuerda en mi juventud,
las cuatro estaciones del sol, algo así dice, que eran unos cantantes españoles. Pablo entonces nos enseña lo siguiente. Lo segundo dice 4:12, la parte A. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. ¡Wow! Ahí hay un secreto tremendo. ¿Sé vivir con qué? ¿Cuántos saben vivir sin nada? Qué difícil para la clase media, ¿sí o no? Todos pensando en universidades caras, si no están en el estado, viviendo en la cuota del carro, si no lo ha pagado. Carlitos decía, bueno, Dios le ha dado todo un beneficio que ya pudo pagar tan joven todo. Pero hay gente que lleva años y hasta ahora está pagando su hipoteca. ¿Cuántos aquí están pagando hipotecas? ¿Ni uno? ¿Cierto? Y entonces uno va ahí diciendo, ¿cuántos sus carros? Pastor Ever cuenta cada vez la cuota. ¿Ya cuántas te quedan, pastor? 7. Si es lo que la va a pagar, ojalá que Dios nos bendijera para pagar. Y él, dice, y él les cuenta cada mes, me dice, ya me quedan tanto, ya me quedan tanto. ¿Sí? Sé vivir. Y saben que muchas personas no saben vivir. Y vivir significa que todo lo que esté alrededor hay que ¿qué? Gozármelo. Dile al que está al lado, todo lo que está alrededor tienes que gozártelo. Y dile gózate las deudas. Gócese las deudas. Dile al que está al lado, gócese las deudas. ¿Sí o no? ¿Qué traen las deudas? A veces una tormenta terrible. ¿Ah? Y él dice, sé vivir. ¿Sabe que hay un secreto, el saber vivir? Esto se me apagó otra vez. Mándamela, por favor. Ya se prendió. A veces nos hace mala pasada. Sé vivir. ¿Saben qué es? ¿Vivir en qué? En el propósito de Dios. O sea, Dios nos mandó para algo. En segundo lugar, hay que aprender a vivir, pero en el propósito de Dios. Hay que vivir en el propósito de Dios. Y quiero que te tome esta palabra en esta mañana, se apodere de ella y la viva. Sé vivir con casi nada. Pero perdón, ¿qué más que vivir con el propósito de Dios? Que eso es todo. Mire lo que decía el rey David. El rey David decía, el Señor, ¿qué va a hacer? Cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. ¿El Señor qué? Cumplirá el propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares las obras de mis manos. De mis manos no, de tus manos. Tome esta palabra. Nosotros no somos la obra de una combinación de circunstancias. O sea, muchas veces pensamos, claro, voy a actuar porque me tocó actuar, porque es que estoy en un tiempo difícil, estoy debiendo, estoy con problemas de depresión, estoy con problemas. Entonces, mi propósito se vuelve de acuerdo a las circunstancias que yo estoy viviendo. Hace poco yo les dejé una frase que decía que el propósito que Dios tiene para la vida no lo determinan las circunstancias. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en una circunstancia difícil. ¿Cuál era? Estaba en la cárcel. Así de sencillo. Pero no determina en un momento dado lo que Dios va a hacer en tu vida, las circunstancias que vivas. Nosotros no somos, no vivimos porque nadie lo pudo evitar. No vino ahí la casualidad, hubo una relación entre mis padres o una situación, no se habían casado y entonces no se pudo evitar que yo viniera al mundo. Eso no es cierto. Nosotros somos la manifestación de una determinación de Dios en su eterna ¿qué? Omnisciencia. Dice Efesios que Él predeterminó mi vida antes de nacer. Eso no fue la casualidad. Él lo dijo, hoy nació allí. Ricardito, por favor, rápido. Ángel Gabriel, mire a ver qué lo pone a hacer. Mire a ver. Porque es que los papás ahí se pusieron toque con mi mamá. Apúrenle a ver qué van a hacer. No, nosotros somos el producto de la determinación predestinada de Dios.
Usted lo tiene que tener en claro. Nosotros estamos en la tierra porque Dios estableció el propósito que Él quiere cumplir en nuestras vidas. ¿Usted lo cree así? Levante su mano si usted cree que está aquí en la tierra porque Dios lo determinó así. Dios lo determinó en su vida. Tome esa palabra. Cada vez que usted lee la palabra es para que usted tenga la determinación de creerla. La gente espera un golpe de suerte en la vida. Y varios que estaban aquí dando testimonio dijeron: uy, Carlitos, qué golpe de suerte. Qué golpe de suerte, quisiéramos tenerla. Qué golpe de suerte. Ahora que estaba contando Auraligia y Daniel el milagro de lo que Dios hizo con el riñón de su hijo. ¿Saben que cuando tú diste tu riñón, será que Dios lo tenía predestinado que le dieras el riñón a tu hijo? Sí, que diera. ¿Saben, David? Yo lo tuve pequeño cuando aquí teníamos un jardín. Y él se acuerda, le mostraba el otro día cuando él pequeñito me preguntó, cuando tenía como unos 3, 4 añitos, con su media lengua me dijo: pastor, y entró a mi oficina, ¿quiénes son tus ovejas? ¿Dónde son tus ovejas? Él se imaginaba ovejitas. Pero le dije: tú eres una de mis ovejas. Y al otro día llegó allá y dijo: soy una de tus ovejas. Tal vez Dios le enseñe cómo su padre le da ese riñón, porque ahí le va a enseñar cómo un padre puede dar la vida por un hijo, como lo dio el Padre Celestial, dio a su hijo. Esa es la forma de mostrar que el Señor va a cumplir su propósito. La gente entonces espera un golpe de suerte, pero ¿saben qué? Dios espera tu determinación para soltarte cosas naturales o sobrenaturales. ¿Ustedes qué piensan? Entonces levanta tu mano y dice: Dios necesita mi determinación. Dios necesita mi determinación para entregarme cosas que sobrenaturales. Ahora que Carlos estaba contando cómo él me contaba en estos días, hace casi un año, cuando empezó esta crisis petrolera terrible, y aún dicen que puede llegar el petróleo a $20 el barril. Pero ¿quién es el dueño de los tiempos? ¿Quién es el dueño? Dios. Saben que él al principio, y tomo este ejemplo porque es mostrar en un momento lo que Dios puede hacer, y él me decía: está dura la cosa, porque con el petróleo están desechando gente y están sacando gente del sector del petróleo. Pero como Dios es dueño de los tiempos, hizo algo sobrenatural. Lo mandó al campo que del gas, donde no está la crisis. ¿Usted espera algo sobrenatural como esto? ¿Lo espera? ¿Usted lo espera? Levante su mano y diga: Señor, necesito que me entregues algo que sobrenatural. No solo en esa área, en el área espiritual, en el área donde usted vea que hay gente que va a llegar a Cristo. Cuando usted ve personas que dicen: no, eso es casi imposible, esa persona no va a llegar. Es imposible, esa persona es dura. No, déjeme decirle que no. Debemos salir de ese factor interno de la casualidad. ¿Ustedes creen que Dios es amigo de la casualidad? Los latinos sí somos amigos de la casualidad. Generalmente no determinamos, pero Dios sí determina. Y Dios no nos tiene aquí en esta iglesia por casualidad. ¿Saben que Dios nos tiene aquí por qué? Y por determinación. Usted pertenece a esta iglesia, ¿por qué? Por determinación. ¿De quién? Del soberano. La casualidad no es el área en que fuimos diseñados para vivir. Entonces Dios todo el tiempo está mirando a ver qué hace hoy, mañana, muestra a ver, todo el día es una casualidad, como a veces vivimos los latinos. No, Dios no es así. La Biblia es clara, dice: el Señor va a cumplir el propósito que cuando lo trazó. Fernando, ¿cuándo trazó el propósito Dios de tu vida? Desde antes de la creación, dicen Efesios, antes de la fundación del mundo. Nidia, ¿cuándo trazó el Señor el propósito de tu vida? Antes de la fundación del mundo. Carlitos, ¿cuándo lo trazó? Antes. Tenga en claro
Dios no es amigo de la casualidad. Él es amigo de la determinación. Y Él determinó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que iba a pasar en nuestras vidas. Cuando una persona se siente una casualidad, si usted cree que es un accidente, como lo hemos visto en Vida con Propósito, está negando a un Dios de propósito. Escúcheme, cuando usted se siente un accidente de sus padres, una casualidad, le está diciendo a Dios que usted no es una persona de propósito. Pero en esta mañana di, soy una persona de propósito. Levante su mano con alto. Hoy es un día de declaración, de decir lo que la palabra dice. Soy una persona de propósito. Cristo fue a la cruz, dio su vida y resucitó. ¿Para qué? Para tomar nuevamente ese propósito, Fernando. Pero el propósito no fue en el momento, te volvió a ser entregado cuando dice en Efesios allí, que bajó allá y tomó los dones de los hombres y se los dio nuevamente. O sea, le volvió a dar propósito a las personas. La casualidad, ¿sabe qué hace? Que alimenta la incredulidad. Entienda esta frase. La casualidad alimenta tu incredulidad. La mentalidad de propósito alimenta tu espíritu, alimenta lo sobrenatural. Cuando tú crees que no hay propósito, que tu vida no tiene propósito, entonces vas a alimentar la incredulidad y no hay fe. Y por eso no puedes caminar en fe. Y todo te va a costar. Y todo te va a parecer imposible. Y todo te va a parecer inalcanzable. Y todo te va a parecer una tragedia de vida. Pero Cristo vino a darnos nuevamente y rescatar el propósito del cual nos había dado antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Mi cuñado se llama Javes. Y siempre me pregunto por qué. Y aquí está mi cuñada. Mi suegra es una mujer que conoce de Dios. Pero le puso Javes. Y saben que Javes, voy a leerles el texto bíblico, cómo fue condenado, y así vivía mi cuñado, ¿no? Su hermano. Vivía así. Algunos conocieron al pastor Javes que vinieron, ahora lo conocieron en el otro estado. Pero él era una tragedia. Le compraron un carro nuevo, un colectivo nuevo, y se le fundió el motor. Ah, bueno, ahí está la concuñada. Tú alcanzaste a conocerlo en la situación que vivía Javes. Y saben que no es casualidad, y les voy a leer el texto bíblico, porque él vivía sin propósito en ese tiempo. Era la casualidad. Todo lo que cogía no era Pedro, era Pedro Rimalas en la época mía. Había el cuento, los viejitos sabemos, los abuelos le contaban la historia de Pedro Rimalas, ¿no? De malas, todo era de malas. Y dice la Biblia, en Crónicas 4, 9 al 10, los que están apuntando, dice, Javes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Y Javes le rogó al Dios de Israel, porque así empezó a vivir. Y mi cuñado, que era Javes, empezó a vivir su vida, tuvo un divorcio, una separación, bueno, una vida trágica, que nosotros decíamos, ¿qué le va a pasar? Pero él, cuando vio este texto, él me decía, yo vi ese texto bíblico que decía, cuando Javes dice, con aflicción le he dado a luz, eso fue lo que la madre lo cogió allí. ¿Ese era el propósito de Dios? ¿Que viviera en aflicción? No, pero la madre sí lo cogió y le dio y lo autonombró aflicción, situaciones difíciles. Así vivía mi cuñada. Y no era casualidad. Javes, yo no sé por qué mi suegra en un momento dado tal vez proféticamente le puso así, porque luego dice que él le rogó al Dios de Israel y le dijo, bendíceme, ensaña mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le contestó su petición. Y Javes llegó a ser ilustre, llegó a tener poder. Y hoy mi cuñado es un hombre de Dios tremendo. Allí en la iglesia ahí están testigos que vienen. Cómo este hombre Dios lo ha ido rescatando, volviéndolo sabio, volviéndole a rescatar su hogar y muchas cosas. ¿Cuántos desean tener esa segunda parte como Javes? Que tal vez su propósito se ha perdido. Tal vez su vida se ha perdido. Aún siendo cristianos, no entienden lo que el Señor está diciendo aquí. Javes es la demostración de una persona que siente que en la primera parte venía a la tierra, ¿qué era? A sufrir. Sufrir me tocó a mí.
en esta vida. Esa canción se me quedó acá como si eso es lo que el Señor vino. No, el Señor vino a darnos otra parte. Claro, hay momentos de dolor, hay tiempos de aflicción, como decíamos, pero no es la permanencia que Dios quiere. La aflicción no es la marca de tu vida. El Señor no nos hizo aquí, nos creó para nacer y estar aquí en aflicción y dolor. Hay un día señalado en que Dios nos muestra su verdadero propósito eterno. Y fue el día en que le recibimos. En Hebreos nos muestra la clave de que debemos nosotros entender que no somos de casualidad. Somos una generación ¿de qué? De propósito. Por eso nosotros el otro año los 5 propósitos los vamos a comer en todo, en el seco, en la sopa, en la iglesia, afuera. 5 propósitos, 5 palabras claves. ¿Cuáles son? Agradar a Dios, pertenecer a la familia de Dios, ser como Cristo, servir a Dios y cumplir una misión. Desen un aplauso porque ya lo van aprendiendo. Ese es el propósito basado en Mateo 22 y Mateo 28. Sobre tu cabeza hay 2 cosas. Dice el Señor que nos coronó con gloria y honor. Porque su creación somos lo máximo. No son, a veces vemos los planetas y vemos a veces los animales y creemos que esos son los que tienen la gloria y el honor que Dios le dio al ser humano. Dice que nos hizo un poco menor que los ángeles. Pero ¿qué hay sobre tu cabeza? Di gloria y honor. Colócale la mano al que está al lado y luego voltea y diga, tienes sobre tu cabeza gloria y qué. Pónganle la gloria. Eso fue lo que fue puesto. Nos dice Hebreos. No dolor, no derrota. Tienes la autoridad porque Dios nos ha entregado el poder y varios aquí dijeron, y el Señor me dio poder. ¿Y tu poder dónde está? ¿Dónde está tu poder? Adentro. ¿Y qué ha puesto los estrados? Dice que todos los estrados, todo está bajo los ¿qué? Bajo los pies de Dios. Y se lo entregó a la iglesia, dice Colosenses. Y entonces bajo tus pies ¿qué está? El poder. Eso tienes que entenderlo. Porque la iglesia no ha sido llamada a ser derrotada. La iglesia ha sido llamada a ser levantada ¿qué? Triunfante. Dios tiene la autoridad de cambiar el rumbo de las cosas. ¿Lo creen ustedes así? Lo hemos leído durante este año. En Isaías cuando leímos, cuando en Ezequiel leímos, Él es soberano de hacer lo que Él quiera. Y a veces nosotros pensamos que Él no tiene la forma de hacerlo. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo para salir de la casualidad y entrar en una vida de propósito, iglesia. El año entrante, 2016, tienes que entrar a vivir el propósito de Dios. ¿Y cuántos están dispuestos a cumplirlo? ¿Cuántos? Aún a ir a las naciones. ¿Saben? Rob se vino, y voy a contarlo. Él viene de una iglesia y él era ministro a donde estaba con su esposa. Y en su iglesia donde él viene no pudo cumplir el propósito. Y hace 1 año y medio le dijo el Señor, nosotros nos conocemos hace unos 5 años y mantenemos, pero él dijo, y ellos oraron a Dios y dijeron, Dios, aquí nuestra iglesia es muy linda, es unas iglesias medianas de Bogotá, muy linda y todo, pero ellos no estaban cumpliendo el propósito con el cual proféticamente se vinieron de Bucaramanga, hace 5 años. Y oraron y Dios lo empezó a mover. Y el lugar que Dios les indicó fue este. Este fue el lugar que les invitó. Y él me preguntaba hace unos 2 meses, me dijo, pastor, ¿será que allá puedo cumplir el propósito de Dios? Le dije, si el jefe quiere que usted cumpla el propósito aquí, pues aquí lo va a cumplir. Porque esta es una iglesia ¿de qué? De propósito. Y esta es una mañana de propósito. Edward, no vas a dejar de enterrar, papi, porque a Edward lo ascendieron, pero no vas a dejar de cumplir, papi. Por favor, te necesitamos en todo, no solo aquí cantando. Te necesitamos ahí, Edward, ¿está bien?
Mire, Dios te regaló este hermoso negro, hermoso, lindo. No vas a dejar de cumplir, por favor, no aflojen. Saben, ellos están porque, claro, Edward como buen hombre, y te felicito, se compró un apartamento, le tenía a su reina, a su princesa, a su castillo. Y entonces, claro, se fueron a vivir a Soacha. Ustedes se imaginan Soacha cómo está ahorita. Difícil. ¿Cuántos se comprometen a orar porque ellos se quieren vivir más cerca? Por dos razones. Una, porque quieren hacer su vida ministerial. Y dos, porque el año entrante van a encargar bebé. Damos un aplauso a mi Mile. Ya van a estar pronto. ¿Cuántos se comprometen a orar para que ellos puedan venirse a vivir más cerca? Edward, te necesitamos aquí, papi, ministrando, cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren que Edward vuelva nuevamente y esté aquí? Bien, pero tenemos que orar. Por eso es que me atreví a decir, porque acá es de propósito. Él aquí volvió y rescató todo esto. Ven a mi negro, ¿dónde está mi negro, el César? Vamos a pedirle por su negrita o su monita, o sea. Pero ya sueños que ha cumplido. Uno, ¿saben cuál? Ya termina el próximo año su carrera ya de comunicación, ¿cierto? ¿Cómo es la carrera? Ok, social y periodismo. Y segundo, ¿cuántos nos vamos a orar por su esposa? ¿Cuántos? Edward, que es su amigo. Todos, mi negrito, ahí vamos a orar, hermano. 31 de diciembre, ahí sí ya está casado. No, todavía no, tranquilo, no se preocupe. Bien. No, ese le están echando ojo. Bien. Que pasen esas hojas de vida, ahí la está recibiendo él. Filipenses 4:12, la parte B. Miren lo que Pablo dice. He aprendido el secreto. ¡Ay! ¿Cuántos quieren aprender el secreto de vivir? Y usted ve gente, todo el mundo escribiendo, usted ve gurús diciendo, esta es la vida. Pero Pablo dice, he aprendido el secreto de vivir, ¿en qué? En cualquier situación. ¡Wow! 4 estaciones. ¿Cuánto pagaríamos nosotros? No tenemos que pagar nada para aprender a vivir en las 4 estaciones. Aquí la palabra nos está dando los secretos. Sea con el estómago, ¿cómo? Lleno o vacío, con mucho o con poco. Creo que en estas navidades no cabe este versículo bíblico. ¿Sí o no? ¿Cuántos ya se han subido en menos de 8 días de... Uy, ya uno. Como yo no tengo... Los vi algunos no comiendo, tragando buñuelos y natilla. ¡Wow! Yo gracias a Dios no puedo porque tengo la restricción, pero los veía ahí y yo, ¡wow! ¿Saben qué significa esto? Y esto sé que le va a gustar a mi amigo el pastor Ever, que me habló mucho de este versículo que le ha marcado a él y a mí me marcó después de que él me lo contó. Saber interpretar las diferentes, ¿qué? Situaciones. ¿Saben? Nosotros no sabemos muchas veces interpretar las diferentes situaciones de la vida. Y este es uno de los versículos que el pastor Ever, preferidos de él. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el ¿qué? El mejor camino. ¿Saben? Este versículo es tan importante y cada vez escucho al pastor Ever hablando de este versículo. ¿Saben por qué? Porque en Israel todos los ejércitos venían con 10,000, con 8,000. Pero aquí Isaacar solo iba con 200, pero había una diferencia. ¿Estos qué eran? Dice aquí el versículo, ¿cómo eran? Eran sabios, eran entendidos ¿en qué? En los tiempos. Eran entendidos en los tiempos. ¿Saben? Nosotros tenemos que hacerle lectura correcta a la vida. Cuando hay tiempos de invierno, no le hacemos correcto la lectura. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Cuando hay tiempos de abundancia, ¿qué hacemos? Como decía Conicita ahora, votamos, ¿cierto? Cuando usted está en crisis económica, lo primero que usted piensa es que préstamos, ¿qué más? Que el banco, la tarjeta, ¿sí? Y no somos entendidos. Cuando hay tiempos de verano que hay abundancia, ¿sabe que tenemos que ser entendidos? Y ahí es donde somos a veces más bestias. Perdóname, pero la Biblia hoy, ¿qué decía de la sabiduría?
¿Sabiduría de qué? Decía diabólica, ¿qué más? Humana y animal. ¿Se dan cuenta? Entonces, no somos sabios. Y entonces lo que nos está mostrando de saber vivir en la roca es saber interpretar los tiempos. Y aquí, con solo 200, no eran 100,000. En la palabra hay que entender que hay dos clases de tiempo. Una, la palabra cronos, que se deriva de cronograma. Esa es la con la que medimos el calendario, medimos con el reloj. Ese es el tiempo de los seres humanos, ¿sí? Ahí donde destruimos el tiempo. Y la palabra que nos lleva a la medición. Esa es la palabra que cuando usted deja de ver a un amigo 20 años, 25, usted le dice, uy, está más arrugado, más calvo. ¿Sí? Yo a veces, imagínense que la cámara, vamos a ver cómo, estamos pensando ya el otro año a ver cómo ampliamos. Resulta que a veces los muchachos que están en la cámara, preciso me enfocan a mí y yo tengo aquí una calvita, pero terrible ya aquí. Y les digo, súbanla un poquito, porque todos los que ven, los que han podido ver, ¿saben qué ven primero? No ven aquí, sino ven mi calvita, la pelada. Y cuando me ven acá yo digo, wow, ya han pasado los años, han pasado. Ese es el tiempo cronos. Ese es el tiempo que nos muestra en un momento dado que las mujeres también, ¿qué les llega? Sus paticas de ¿qué? De gallina, ¿sí? Pero hay otra palabra que tiene que ver con tiempos. Este es crono. La otra palabra es kairos, que se refiere no a los tiempos del reloj, a los tiempos del calendario, sino a los tiempos de Dios. Y ese es, iglesia, el año entrante los vamos a meter. Y le hemos dicho, le dijimos con los pastores, ustedes van a entrar al tiempo profético, el tiempo kairos. Saben, nosotros llevamos más de 2000 años predicando de Jesús, que Jesús vino hace 2000 años, vino y se cumplió lo que el Antiguo Testamento, y por eso las Navidades se nos olvidan. Saben, estaban diciendo en estos días en la W, Santa Claus, Papá Noel o el Niño Dios. Qué duro saber que la Navidad se volvió un personaje que no existe. Es muy triste. En estos días, uno de mis hijos estaba, quien nos diseña, Richie, varias de estas cosas, me estaba colocando un gorrito y le dije, no ponga gorrito, porque el gorrito realmente no tiene que ver con lo bíblico. ¿Saben qué es lo que tiene que ver con lo bíblico? El pesebre. Porque el pesebre es más bíblico que el gorrito, porque el gorrito, a ver, ¿dónde usted lo encuentra en la Biblia? No lo encuentra. ¿Se dan cuenta? Entonces no perdamos realmente el significado de la Navidad, porque usted va a un pesebre y usted ya le está diciendo qué es la Navidad. No estamos diciendo en un momento dado que no se va a poner un gorrito, porque nos van a decir, ay, el pastor dijo que ya no más gorrito. No. Si usted pierde realmente el sentido de la Navidad, ¿sabe qué le va a pasar? Usted no va a saber por qué se celebra la Navidad. Y entonces, en el reloj de Dios, que es el Cronos, se había profetizado por los profetas, por Moisés, que iba a venir un Salvador, que iba a nacer de una virgen, que iba a crecer allí y que entonces iba a morir, pero iba a resucitar. Y pregunto, ¿esto ya sucedió, iglesia? ¿Murió y resucitó? ¿Lo creen? ¿Cuántos creen que esto ya sucedió? Esa es la fe, esa es la fe cristiana. Pero saben, los fariseos en un momento le decían al mismo Jesús, dinos si tú eres el Mesías. Y Jesús le respondía, ya se los he dicho. Lo que sucede es que ustedes no quieren creer y piden señales. Dice claramente, y Jesús les estaba diciendo, no van a tener señales. Las aves de los cielos en su tiempo, las golondrinas conocen su tiempo, pero el pueblo de Dios no conoce su tiempo. Y el tiempo de la visitación de Dios el año entrante, le decía al pastor Eber, vamos a elevar a la iglesia a un nivel diferente, un nivel que ya necesitamos. Este año cruzamos un nivel y el otro año los vamos a llevar a otro nivel. Quiero aplaudirle, Señor, dile. Y usted va a ver el nivel apostólico y profético que Dios va a desatar sobre la iglesia. Prepárense. Carito, tú tienes que estar preparada, amor. Estamos orando para que entiendas que tienes un privilegio lindo, una parte profética. Tenemos que entender. Y usted va a ver el nivel a que vamos a llevarlos, a ese nivel que hemos soñado. Hace 2 años y medio el enemigo quiso romper todo esto, los planes que Dios tenía.
pero nos hemos mantenido firmes a pesar de, y Dios está ahí. El pueblo gentil que somos nosotros y el pueblo judío tiene una gran diferencia. El pueblo judío, con el respeto, si aquí hay algún judío, están atrasados 2000 años, ¿sabían? Porque ellos siguen esperando ¿a quién? Al Mesías, lastimosamente. Nosotros ya sabemos que el Mesías vino, que el Cristo vino, y ese es lo que celebramos en esta Navidad. ¿El nacimiento de quién? Del Mesías. No que nace cada 24, no. Ya nació. Y entonces ellos están esperando que venga ese tiempo de bendición. Si ya vino, ya fue proclamado. Todos tenemos un tiempo de visitación en Dios y los estamos anhelando. Estamos queriendo que vengan esos tiempos hermosos, esos tiempos todos los días. Jesús fue claro cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí vino la visitación de Dios, pero los judíos cogían a Jesús y aún le decían que eran Beelzebú. Y Jesús, en una parte de la palabra, les dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Saben, nosotros estamos sintiendo el kairos de Dios. Esta mañana, cuando tuvimos nuestro tiempo devocional, que es 25 a media hora antes de empezar la reunión, yo sentí esa visitación de Dios, y usted va a sentir la visitación de Dios no solamente acá, sino en sus tiempos. Y el año entrante sus TCD se van a volver una visitación en el lugar que usted esté, y va a ser derramado el Espíritu de Dios en su habitación, en su oficina, donde usted esté. Usted va a sentir el fuego de Dios sobre su vida. Ahí lo va a sentir, no necesariamente acá. Va a sentir como el Espíritu de Dios viene de una manera sobrenatural. Y ese es el reto que tenemos con los pastores. Yo les decía, el tiempo con Dios va a venir a no ser un tiempo que usted lee rápidamente y ya cumplió. No, usted va a sentir que el Espíritu Santo derrama su fuego y usted va a estar ahí hablando en lenguas. Usted va a estar caminando sobre lo sobrenatural y encontrando el propósito de Dios sobre su vida. Eso es Kairos, tiempo de Dios. ¿Cuántos anhelan el Kairos de Dios? Tiempo de Dios. La Biblia dice claramente, y esto me acuerdo de la pastora Gaby que repite muchas veces este versículo: hay tiempo para todos, hay ocasión para todos. Hay tiempo de plantar, ¿cierto? Y hay tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de destruir, hay tiempo de edificar, dice la Biblia. Pero el gran problema es cuando no sabemos cuándo vienen los tiempos. Pero sobre la iglesia el renuevo viene en tiempos proféticos, tiempos apostólicos que muchos no desearon y no esperaron. Vienen esos tiempos hermosos, kairos. Ese es el tiempo que viene. Y usted va a ver la alabanza y la adoración en otro nivel, en un nivel apostólico y profético. El año entrante vamos a traer varios profetas de Dios. Estamos orando para ver a quienes traemos de afuera, tanto profetas como apóstoles, para que la iglesia entre y se edifique de una manera totalmente diferente. Pero es claro que el que no tiene visión no tiene futuro. Y muchas veces cuando no tiene visión vuelve al pasado. Y en el pasado no hay ya futuro. Dilo al que está al lado: en el pasado ya no hay futuro. Dile: en el pasado ya no hay futuro. En el pasado ya no hay futuro. Pasado es pasado, iglesia. David hizo algo, y quiero que usted entienda esto para que sepa qué fue lo que pasó con David. David, cuando debía ir a la guerra, él debía ir a la guerra, era un guerrero. Se puso a contemplar a una mujer y allá la vio desnuda y la deseó, y ella era casada, y la mandó a traer y tuvo relaciones con ella. Y David rompió la voluntad de Dios por no estar haciendo, por no ser entendido en los tiempos. Saben que las visitaciones de Dios hay que saberlas, entender. Y estamos a punto de recibir, hemos tenido visitaciones, pero esta va a ser una visitación sobrenatural diferente. Se quedó en casa y vino la vida de pecado.
Muchas veces hemos perdido la oportunidad de una visitación de Dios por no estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Jesús desea que nosotros podamos estar viviendo ese tiempo. Es el tiempo de Dios para nuestra vida. Dile al que está al lado, es el tiempo de Dios para nuestra vida. Es el tiempo de Dios. Tómalo allí. ¿Qué pasa cuando Dios visita una nación, iglesia? Colombia está viviendo un tiempo poco a poco sobrenatural. La gente viene de muchos países a ver qué pasa aquí en Colombia. Está pasando algo hermoso. Usted no crea que la gente no está deseosa de Dios. El colombiano, en medio de todo, en medio de la tragedia, la impunidad, en medio de la tragedia, en medio de tantas cosas, de la inseguridad, de la corrupción, está en un deseo de buscar de Dios, de amar a Dios, de encontrar que Dios esté ahí. Y Pablo lo entendió, porque Pablo era entendido de los tiempos. Haga usted una lectura clara. Dios puede visitarte a ti en tiempo de invierno o en tiempo de primavera, o Dios te puede visitar en tiempo de verano o en tiempo de otoño. Si estás viviendo hoy en tiempos de invierno, donde estás en una situación difícil, estás en una agonía, el Espíritu Santo, Dios te puede visitar. Si estás en abundancia en tiempos de verano, también Dios, ¿qué puede hacer contigo? Visita. Pregunto, sé que muchos acá Dios les ha dado buena economía, y el año entrante vamos a hacer un esfuerzo para varias inversiones que vamos a hacer. Cuando usted esté en tiempos de abundancia, dé, porque ese es el tiempo. Dile, Señor, y no cuando no tiene, cuando dicen no da ni cuando tiene abundancia, y no da tampoco como va a dar cuando está en escasez. Se ha entendido en los tiempos. Cuando Dios nos va a dar gente para ganar en tiempos de angustia. No, es que yo no tengo por qué hablar de Cristo a una persona. Estoy mal, estoy pasando un tiempo de angustia, estoy en un tiempo, como decía Alicita. Alicita es una mujer, Alicita es mi viejita, mi quinceañera. Ella es una mujer de oración tremenda, ora por la salud, y sé que muchas de sus oraciones nos mantienen en pie. Y dijo, ¿cómo, Señor, oro por otros y se sanan como yo? No voy a orar. ¿Será que no debo orar cuando estoy padeciendo una enfermedad difícil? ¿No debo orar por otros? ¿Saben? Yo generalmente no oro por mí en las peticiones que tengo, oro por otros. Estoy orando todos los días por casi 7 personas que tienen enfermedades, unas de cáncer, otras difíciles. Y pienso de últimas en mí. No lo tengo, no estoy yo de primeras. Cuando me acuerdo digo, verdad, tengo que orar por mi salud para que tenga mi recuperación. Pero oro con más ahínco, porque eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Oraba intensamente a pesar de estar en la cárcel, a pesar de saber que él podía morirse y sería más ganancia para él irse. Pero decía, todavía tengo mucho que hacer. Cuarto lugar, está en este versículo. Pero esta frase. Terminamos con esta frase, este punto número 3. Leámoslo juntos, por favor. Mi relación con Dios es algo que no puede depender de un buen o mal día. ¿Están de acuerdo, iglesia? No puedo depender de hacer la voluntad de Dios si hoy estoy bien, si estoy mal, si estoy de buen genio, si peleé con mi novia, con mi novio, si estoy agarrado, se me salió la chuleta, peleé con mi esposo, mi esposa. Porque en la iglesia de pronto tuve una dificultad, porque de pronto no tengo el dinero, porque de pronto lo tengo. No va a depender eso, mi relación con Dios. Pablo entonces empieza a concluir en este hermoso versículo que está en Filipenses 4:13, no está en Reina Valera, casi todos no lo sabemos en Reina Valera. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de ¿quién? De Cristo, quien me da ¿qué? Las fuerzas. Ahí hay un secreto increíble, iglesia. Ven que ustedes, ahí lo tenían en el medio. Y cuando uno pregunta, si estoy en Cristo, entonces en cuarto lugar, para poder vivir y tener la oportunidad de saber vivir, debo depender totalmente ¿de quién? De Cristo, que es sinónimo de depender de Dios o del Espíritu Santo. No sé
en qué momento estás viviendo, ¿sí? Pero déjame decirte que lo que necesitamos es depender de Dios. Necesitamos ser dependientes, no independientes. Necesitamos que Dios vaya adelante, que Él tenga la aprobación. Y qué difícil, sobre todo los hombres, porque los hombres generalmente tomamos decisiones sin pensarlo. Ya hice, ya vendí el carro, ya vendí la casa, nos vamos. Y le pregunta a uno, ¿le oraste a Dios? No, pero era una buena oportunidad. Sí, era una oportunidad para que se quiebre, hermano, y lo tumben. Y puede haber hecho una mala inversión. Si yo dijera cuántos de los hombres no le hemos hecho caso a nuestra esposa, yo me incluyo ahí, por muchos años que no le escuchamos, y menos si no escuchó a Dios, pues ¿qué voy a escuchar a mi esposa? ¿Sí o no? Es ahí la conclusión. Pero aquí lo que nos está diciendo es depender totalmente de Dios. ¿Saben? Algo que me llamó mucho la atención. ¿Saben por qué subió el Bucaramanga? ¿Cuántos aquí santanderianos hay? Ahorita, a ver, levante la mano, démosle un aplauso. Subieron a la A después de 7 años. La mayoría de esos cristianos, aterrador, hombres entregados a Dios. Fortaleza subió también, ¿saben por qué? Muchos de los jugadores van al lugar de su presencia. Y uno dice, ¿el pastor se volvió fanático o qué? Si no, investigue y verá. Me puse a escuchar a cada uno de los que daban testimonio. Y todos en primer lugar le daban la gloria a Dios. Dios nos subió. Dios fue el que hizo. Dios fue el que llevó allí. Con Santa Fecito es otra cosa. No, mentiras. Aquí hay varios santafereños. No. ¿Quién te dio la vida? Pregunto. ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Quién nos dio la libertad del pecado? Cristo. ¿Cierto? ¿Quién te regaló vida eterna? Cristo. Entonces, ¿por qué no va a depender de Él? Él nos conoce a la perfección. Él sabe cómo somos. Él sabe qué necesidad tenemos, dice una carta de Pedro. Necesitamos depender de Él. Haz así. Pon aquí los 3. 3 cosas no se te tienen que olvidar. Di la primera. Entonces, si quiere, no sé cómo lo va a poner los dedos, o póngala mejor así. 1, como dicen ahí en el noticiero, creer. 2, confiar. Y 3, tener la seguridad en Dios. Primero, ¿qué? Creer. 2, confiar. Y 3, tener la seguridad en Dios. 3 cosas que nos tienen que acompañar todo el tiempo. Si yo no le creo a Dios, wow, difícil. No voy a confiar en Él. Y 2, no voy a tener la seguridad. ¿Y saben qué es tener la seguridad? ¿Sabe dónde uno lo aprende? Con los niños, con los bebés, con los niños ya caminantes. Cuando uno le dice al niño, ven mi amor, ven, yo te tengo. Y el bebé empieza, ¿sí? Y uno que empieza a decirle, ven mi amor, ven. Y le dice, ven. ¿Y el niño qué hace cuando el papá le estira los brazos o la mamá? ¿Qué siente? Confianza. Y esa es la seguridad que debemos tener en Dios. Si no están esas 3 cosas, va a ser difícil andar con Dios. Pablo, en 5.º lugar, ahí terminando, dice, en Filipenses 4:14, de todos modos, mire, dice, de todos modos con todo esto, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Mire que eso lo pone en último lugar con este versículo. ¿Y saben qué es? Algo que es difícil para nosotros. Aprender a contar ¿con qué? Con otras personas. ¡Wow! Y a veces nos cerramos y decimos, alguien decía, la pastora Gaby dice algo interesante, dice, las bendiciones vienen empacadas por medio de ¿qué? De personas. ¿Usted quiere recibir una bendición? ¿Sabe dónde la puede recibir? Por medio de una persona. Mire, los 24 o los 31, tanto los 25 como primeros de 25 de diciembre, 1 de enero, uno ve familias solas. Pero escuchaba a varios que decían, ¿cuál quieren ustedes que sea el regalo más lindo que le dé el niño a Dios o le regale a Dios en esta Navidad? Y la mayoría, ¿sabe qué decían? Que yo tenga tiempo ¿con quién?
con mi familia. Qué difícil cuando Pablo dice, y ahora miren, acuérdense que el segundo propósito, si vamos a cumplir el propósito de Dios, ¿cuál es? ¿Vivir con quién? Vivir, que quiere decir pertenecer, con la familia de Dios. El que está al lado, está alguien ahí al lado que no es conocido, mira si hay alguien que está al lado conocido, salúdelo. O si está conocido, bueno, dígale otra vez, nos volvemos a ver. ¿Sí? Voy a pedirle por favor a la banda que vengan aquí. Vamos a cantar Lluvia para finalizar, vengan por acá, por favor. Bien. Miren lo que dice este versículo. Vamos a leerlo juntos. Dice Proverbios 17:17 en Reina Valera del 60. Dice ¿qué? Leámoslo todos, por favor. En todo tiempo que ama al amigo, es como un hermano en ¿qué? En tiempo de angustia. Iglesia, necesitamos pasar a otro nivel. ¿Y saben cuál es este nivel? El nivel de dejar que te amen. Yo sé que hay heridas profundas, que hay heridas a veces muy grandes, heridas a veces que han hecho que nosotros no podamos relacionarnos bien. ¿Saben? La vida me ha enseñado algo. Cuando ustedes ven dos niños, los niños no importan de qué condición social sean, ni siquiera del sexo que sean, de su género, pero ellos se hablan y no importa. Uno lo ve aquí, ¿cierto? Y las grandes amistades, ¿saben dónde comienzan? En la niñez. Luego en la preadolescencia y luego en la adolescencia. Pero cuando lleva la juventud y luego llega la adultez y la madurez, hacer amigos ya se vuelve casi imposible, ¿sabían? ¿Saben por qué? Porque ya el hombre joven de 20 para arriba, 21, empieza a tener prevenciones. Y no quiere ser ayudado y nos sentimos, y más la clase media que lucha porque vive de apariencias. Y le cuesta. Y entonces, en todo tiempo, ama el amigo. ¿Saben? Necesitamos, hay tres clases de amigos: los conocidos, los cercanos y los íntimos. Hay que tener de los tres. ¿Sí? Todos no van a ser íntimos. Van a haber unos conocidos que no hay una intimidad. Todos necesitamos el primer mentor, que es el Espíritu Santo, pero necesitamos también mentores de carne y huesito, que a veces tienen sus defecticos. Necesitamos hombres y mujeres que estén cerca a nosotros. El año entrante les vamos a enseñar a cultivar, porque no somos hombres y mujeres de enseñar esto a nuestros hijos. Y vivimos un mundo solo. Usted ve que usted vive en un conjunto donde pueden vivir, hay 500 apartamentos, y pregunto, ¿usted se saluda con alguno de ellos? No, muchas veces ni pasamos así ni advertidos. Pero este es un tiempo profético también para entrar en lo que Pablo decía. Mire, Pablo cuando dice acá, devolvámonos un poquito. Pablo decía aquí: de todos modos han hecho bien al compartir conmigo la dificultad. ¿Dónde se conoce el verdadero amigo? En la dificultad. Cuando hay dinero, cuando hay de todo, cuando hay salud, fácil, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a compartir en todos los momentos. Quiero cerrar con esta frase. ¿Quieres aprender a vivir? Ponte en pie un momento. Esta comita la vamos a correr un poquito ahí donde dice creo. Vamos a repetir esta frase y vamos a dejar la comita que dice creo, donde dice creo, ahí vamos a dejar la coma. Dice, vamos a repetirla todos. He creído, creo y creeré que los tiempos de Dios, ¿cómo son? Perfectos. Vamos a volver a repetir. He creído, creo y creeré que los tiempos de Dios, ¿cómo son? Son perfectos. Iglesia, bienvenidos a este 2016, un año de la visitación de Dios. Sanidades, tanto espirituales como físicas. Y todos los domingos daremos testimonios
de cómo el Señor viene de una forma sobrenatural. Usted levante sus manos. Vamos a cantar aquí lluvia, esta lluvia que viene aquí. Vamos a cantarla lentamente, vamos a decirle, suave vamos a cantarla. Levante sus manos, ténganla allí, dígale. Levante sus manos, muy suave vamos a decirle a él. Para que por favor nos la coloquen en la pantalla, Javiercito. Levante ahí sus manos. Es el tiempo de la visitación de Dios. Es el tiempo profético de Dios. Es el tiempo perfecto de Dios. Dígale allí.